Muy buenas noches. El lunes es 16 de agosto del 2021. Soy Luis Medina Lizalde y estamos iniciando esta conversación en vivo y en directo. Bueno, pues hoy hay muchas noticias de distinto orden que queremos compartir con usted sobre lo que ha sucedido de interés público. Empezamos por la librería El Árbol está recomendando un libro que es muy de una lectura muy fácil. Se trata de Choferes de la Revolución de Luis Jiménez Delgado. Es una publicación de Conaculta. Son memorias de testimoniales de gente que anduvo de chofer, entre las cuales está la del que llevó a Francisco Villa en su huida de la cárcel del Palacio Negro de Lecumberri. Está muy interesante, no sé si lo incluyan, por ejemplo, alguien que fue chofer de un general revolucionario, el general Tomás Domínguez, fue el abuelo del actual fiscal general del Estado, también de nombre Francisco Murillo, que bueno, tiene una historia muy impactante de esa etapa, pero en otra ocasión se del Teúl de González Ortega y dos de 6 meses, una niña en Mazapil y una de Tlaltenango. Hay otros 6 niños contagiados, 3 varones y 3 niñas, y bueno, pues son muy menores. Por municipios, 56 son de Guadalupe, 45 de Fresnillo, 42 de Zacatecas, 12 de Sombrerete, 9 de Tlaltenango, 7 de Nochislán, 6 de Río Grande y Trancoso, 3 que provienen de Jocaliente y 3 de Mazapil. Se reporta la muerte de una persona de 35 años de edad, mujer ella, de Fresnillo, quien se reportó el 9 de agosto, es decir, no falleció hoy, sino el pasado 9 de agosto. Esto está hablando pues de que para tranquilidad de todos, la gravedad está muy a la baja. Sí, hay contagios, se expanden los contagios, pero para fortuna de nosotros, no se dan el, en el ritmo que pronosticaban. Y bueno, la verdad, la vacunación en México ha servido de muro de contención de manera muy destacada, de manera muy importante, y de eso todos nos debemos felicitar, ¿verdad? Así es que hay que seguir. Mientras tanto, le destaco el caso de una figura del mundo del espectáculo. Estamos hablando de Patricia Navidad, Patti Navidad. Creo, creo que es cantante, actriz, eh, y ella ya cambió de opinión, ya reconoce que existe el virus, está pidiéndole a la gente que ya no se descuide, ya no está en contra pues de las indicaciones sanitarias, dice que tuvo que comprobarlo a la mala. Creo que el dato es útil no para hacer escarnio de alguien que se equivocó, sino de alguien que tiene el valor moral de reconocer públicamente su equivocación y de esa manera pues contribuir a que los que aún resisten la vacuna pues cambien de opinión. También de parte del gobernador electo se da a conocer que inicia la revisión física de bienes públicos correspondientes a 7 dependencias, ¿verdad?
anticipa que se realizará la verificación de inventarios, entre otros de 239 obras de arte y objetos valiosos que son patrimonios del Estado para determinar su ubicación, porque hay algunos que están en calidad de préstamos en diversas dependencias. No, muy bien, que todo eso se verifique. Eso es su obligación para que, ¿verdad? Y derecho, de otra manera va a terminar haciéndose cargo de lo que a lo mejor no correspondió sobre su situación. Bueno, en otro orden de ideas, el diputado presidente de la comisión de Jesús Padilla Estrada, es de la Comisión Legislativa de Parlamento Abierto, habla de que ya hay un dictamen respecto a las reformas a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, ISTESAC. El diputado anuncia que una vez que se ha elaborado este documento, tendrá que ser los de la comisión permanente quienes determinen si el dictamen será abordado o no en el próximo periodo extraordinario de sesiones. Da por hecho. En la conferencia de prensa estuvo acompañado de los diputados Eduardo Rodríguez Ferrer, Gabriel Pinedo Morales, Omar Carrera Pérez y Héctor Menchaca Medrano. O sea, el equipo monrealista en la legislatura es el que está impulsando, pues, que la legislatura herede una reforma que desde mi punto de vista ya no tiene el escenario. Sacarla con calzador no creo que le vaya a beneficiar a nadie, pero vamos a estar pendientes de todo eso, ¿verdad? Y en otro orden de ideas, en el ámbito nacional, hoy el presidente de la República reitera la importancia de que se enfrente la corrupción en los estados, que en su expresión es más grave de lo que él se había imaginado, y le pide a los gobernantes entrantes que no sean tapaderas, propone auditorías, y yo creo que sería útil para la vida del país que se procede, porque si el combate es parcial, se va a volver a expandir la corrupción. Y en estos momentos, en los estados de la República, en mi opinión personalísima, yo solo he visto muy comprometido contra la corrupción, hablando de los estados, al gobernador panista del estado de Chihuahua. Él, pues yo le reconozco congruencia cuando se atrevió a denunciar a compañeros de su propio partido, a denunciarlos ante las instancias correspondientes. Recuerde que fue el gobierno del estado el que presentó formal denuncia contra la partida secreta del gobernador de César Duarte, antecesor de Javier Corral, que abandonará su cargo el próximo 8 de septiembre, y que entre la lista de beneficiarios de que gente que recibía sobornos a través de esa partida secreta está María Eugenia Campos, la que será gobernadora a partir del próximo 8 de septiembre. Javier Corral dio una lucha que en mi opinión le será reconocida, ¿verdad? Más allá de aciertos y errores, efectivamente él protagonizó contiendas muy fuertes con el presidente López Obrador. Creo que fue pues el elemento, formó parte de los 10 gobernadores federalistas que quisieron ser un contrapeso del poder presidencial, pero hay que reconocerle que ha tenido pues esa elemental congruencia de enfrentar la corrupción como gobernador. No he visto otros, ¿eh? O sea, todo el mundo hace declaraciones contra los antecesores, les echan culpas, hacen acusaciones mediáticas, pero no hacen lo que estarían obligados moral y jurídicamente a hacer. La verdad es que la corrupción por omisión tiene una larga historia en este país. Por eso, pues, cobra relevancia la postura que yo
personalmente comparto, porque además he venido reiterándola desde hace bastante tiempo, de enfrentar la impunidad, porque la impunidad eterniza la corrupción. Hay que enfrentarla estado por estado, municipio por municipio. Solo así se va a dar esa transformación, no que nos vacune contra la corrupción, sino que nos vacune contra la impunidad. Seguramente siempre habrá corrupción, no hay un estado en el mundo exento de ese riesgo, pero son los estados que cuando se le descubre al corrupto se le castiga, los que la contienen. Pero en México no ha sucedido eso. En México hay un margen de impunidad demasiado elevado que debe ya poner fin. En otro orden de ideas, bueno, le anticipo que voy a tener una conversación con el periodista zacatecano Alfredo Valadez. Vamos a ocuparnos porque él tiene algo muy importante que compartir con nosotros. Es autor de un libro que ya está en su versión electrónica, todavía no impreso, pero que ya es motivo de en la revista Proceso ocupa el lugar más destacado. Hoy aparece un fragmento de ese libro de Alfredo Valadez, que es la historia de una batalla entre cárteles que tuvo lugar en 2011 y que produjo cifras de muertos y heridos propios de un país en guerra, y que sucedió en Zacatecas, en Florencia de Benito Juárez, y que no mereció cobertura mediática, porque en 2011 no había cobertura mediática de los hechos violentos que ya se daban en Zacatecas. Y ahora se da defectuosa, pero ya se empieza a dar, es decir, todavía con lagunas, pero ya empieza a darse, ¿no? En estos momentos, mañana hay bueno, mañana se va a celebrar la legitimación del contrato colectivo de los trabajadores de la General Motors en su planta de Silao, Guanajuato. El proceso de ratificación de ese contrato colectivo, de la consulta a los trabajadores, es el primero que se da como consecuencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, suscrito ya por el presidente López Obrador, es decir, ya no el tratado que suscribió Salinas, y que compromete a las partes a la democracia sindical. Se echó abajo el contrato colectivo que suscribieron la General Motors y los líderes del sindicato porque no consultaron a los trabajadores. Y mañana se va a consultarlos, van a legitimar el contrato colectivo, y para eso hay una comisión internacional de propia del Tratado de Libre Comercio. La Secretaría de Trabajo ha solicitado al INE que sea observador del proceso, y este es un precedente muy importante porque estamos acostumbrados a que los trabajadores sean floreros. La voluntad de los sindicalizados frecuentemente es burlada. Todavía vivimos una etapa donde los líderes sindicales son percibidos como jefes, como patrones, todavía inspiran temor. En este proceso electoral yo le doy cuenta de que hubo trabajadores que pedían que no se supiera que estaban en una opción electoral distinta a la de su líder sindical por temor a represalias. Es una gran vergüenza, ¿verdad? Y sucedió en Zacatecas. Esto es algo que verdaderamente debe llamar la atención. ¿Por qué? Porque creo que un líder que inspira temor es un rufián, no un líder. El líder debe inspirar confianza por lo respetuoso que es con la legalidad, con el respeto de los trabajadores,
con su compromiso con los trabajadores y con el respeto a las opiniones distintas. Ser líder sindical no lo convierte en dueño del destino de los trabajadores. Por eso este paso es muy importante, porque los trabajadores deben saber que hay dos aliados de los trabajadores. Uno es el nuevo marco legal que ahora impone el voto secreto directo para aprobar, para elegir dirigentes y aprobar los convenios o contratos colectivos para las grandes decisiones del sindicato. Los obliga a los líderes a transparentar las cuotas, son sujetos obligados en la ley de acceso a la información pública. Pues hay una serie de mecanismos, pues, que le dan herramientas a los trabajadores para liberarse de la tiranía de los que en lugar de líderes son patrones o son jefes, en lugar de líderes, que se imponen sin legitimidad alguna. Y otro gran aliado es el marco jurídico internacional, plasmado en este caso en el acuerdo comercial que tiene México con los Estados Unidos y Canadá, y que también en otras regiones del mundo existen. ¿Por qué los gringos y los canadienses están interesados en que haya democracia sindical? Bueno, ellos consideran que hay que lograr el equilibrio entre los ingresos de los trabajadores de los tres países, porque en la primera versión de Tratado de Libre Comercio, lo que ofreció como atractivo México a nuestro país, a los otros dos socios, fue una mano de obra baratísima, que hizo que muchas empresas de los Estados Unidos y Canadá se trasladaran a México para aprovechar los bajos salarios. Y eso implicaba mucha pobreza para los trabajadores mexicanos y muy buenas ganancias para esas empresas que le ocasionaban un grave perjuicio a sus países de origen, porque pues tenían que desemplear a trabajadores norteamericanos y canadienses. Ese equilibrio está introduciendo. Y aquí creo que hace falta mucho la conciencia sindical, porque creo que el sindicalismo democrático necesita abrirse paso en este país, ¿no? Creo que es muy importante, ¿verdad? En otro, y relacionado también con ese proceso de que la gente cuente, de la consulta directa, ayer domingo dio inicio una campaña en pro de ratificar el mandato del presidente López Obrador mediante el reparto de un volante en donde se distribuye información que fundamenta la postura que tenemos muchos mexicanos de que el presidente de la República debe cumplir el periodo para el que fue electo. Es decir, estamos convencidos de que él debe gobernar todo el periodo para que fue electo. Pero fíjese, hay gente desinformada que piensan que si esto es para su reelección, pues eso nada tiene que ver. Hay una certeza, no se va a reelegir el presidente de la República. Lo que está haciendo es introduciendo el mecanismo de revocación o ratificación del mandato para que los mexicanos vayamos hacia un modelo de híbrido de democracia que combina figuras de la democracia formal, las que ya tiene, es decir, la democracia a través de representaciones y la democracia directa, que hay varias figuras, la consulta directa como la que vivimos el 1 de agosto, la de revocación de mandato, la iniciativa popular mediante la cual un grupo de ciudadanos puede proponer leyes para que el Congreso les dé curso, las analice y las vote, también el referéndum, el plebiscito, son figuras que están en el mundo y que la derecha desinformada dice que estamos imitando a Venezuela. No. El próximo 14 de septiembre en California va a haber una
revocación o ratificación del mandato del gobernador de California. Si lo revocan, será el segundo en la historia de California que cae como consecuencia de la aplicación de figura. Y yo no veo a California encaminada a, a imitar a Venezuela, ¿verdad? No lo veo por ningún concepto. O sea, y en otro orden de ideas, Afganistán es la nota que domina el mundo. Ya llegaron los talibanes, ya ocuparon la capital de la república, ya está en ese sentido, bueno, estoy en espera del Zoom, me comunican por favor. Ya, mm, ya estamos en la etapa que los viejos recordamos de 1975, la desbandada total. Ya huyó el presidente de Afganistán, un político corrupto títere de la invasión que dejó una parte de su dinero y llevó varios vehículos con maletas cargadas de dinero en efectivo, no pudo llevarse todos, dejó una parte en el propio aeropuerto porque pues le urgía huir, ya huyó al extranjero y dejó el caos. Hoy reporta la prensa internacional que gente desesperada por abandonar Afganistán se adhirió al avión en vuelo y cayó al vacío, ¿verdad? Hay escenas de pánico. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, quiero recordarle que Afganistán, después de haber sido invadido por la Unión Soviética, recibió un gran apoyo financiero y en entrenamiento de parte de los Estados Unidos para derrocar a la Unión Soviética y el fanatismo islámico recibió el patrocinio de los Estados Unidos y finalmente la Unión Soviética tuvo que salir apresuradamente de Afganistán por la enorme resistencia del pueblo afgano. Eso fue en los 80 y en 1996 hizo del poder un colectivo de estudiosos del Islam, del Corán, que elaboraron una versión, una interpretación del Corán muy extrema, que imponen un gobierno severamente restrictivo, particularmente para las mujeres. Esa dictadura fue derrocada en el 2001, o sea, duró 5 años, y fue derrocada porque los norteamericanos invaden Afganistán porque el gobierno de Afganistán, de los talibanes, se negó a entregar a Osama Bin Laden de Al Qaeda, al que se le responsabilizó de ser autor intelectual de el derribamiento de las Torres Gemelas en Nueva York aquel 11 de septiembre de 2001, ¿verdad? En donde pues el mundo se conmovió ante las escenas de los aviones que fueron dirigidos con explosivos en contra de las Torres Gemelas y que ocasionó la muerte de más de 3.000 seres humanos, las torres que estaban en esos complejos, en esas, pues eran gigantes, ocupadas por servicios, oficinas, etcétera. Mucha gente en su interior y en los alrededores, una gran tragedia, una manifestación de terrorismo. Y los Estados Unidos usaron como pretexto ese tema para ocupar Afganistán, que es un país, que es una potencia mundial en la producción de opio en el mundo, por cierto. Y finalmente, después de 20 años, los mismos que derribaron recuperaron hoy el poder.
Llega una nueva generación, no son los mismos, los líderes, es decir, en realidad hay muchas preguntas, porque es una nueva generación de talibanes. Mm, Todavía hay dudas acerca de cuál será su comportamiento, si las mujeres nuevamente serán excluidas de la educación, si no podrán salir a la calle sin el burka, sin cubrirse el rostro, si tendrán prohibido el maquillaje y tendrán que recluirse en el hogar. Esa interpretación del Islam es particularmente discriminatoria de las mujeres. Es una versión muy salvaje de las leyes coránicas a los ojos de nosotros, de la cultura nuestra, ¿verdad? Pero así como en lo individual meterse en vidas ajenas es algo muy inapropiado, ¿verdad? Creo que en todo el mundo lo que dice Juárez que bueno, él lo dice entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues nosotros también podemos hacer una analogía. Los Estados Unidos siempre andan metiéndose en vidas ajenas, vidas colectivas, vida de naciones, vidas de países. Y siempre están chocando con la resistencia que oponen los de esos países. O sea, claro, hay una parte que está feliz con el país metiche, pero otra parte evidentemente que lo rechaza. Y los talibanes se pusieron al frente de la resistencia contra los extranjeros. Yo pienso que buena parte de los que se pusieron del lado de los talibanes no es por creer en los talibanes, sino por la necesidad de defender a su propio país de la ocupación extranjera. Como cuando los campesinos mexicanos que estaban levantados en armas en el 2014, incorporados al zapatismo, al villismo, al constitucionalismo, no aceptaron que los gringos ocuparan Veracruz con el pretexto de ayudar a los mexicanos a derrocar a Victoriano Huerta. La oposición de los mexicanos hizo que muy pronto mejor se retiraran los norteamericanos, ¿verdad? Porque encontraron pues que los mexicanos queremos resolver nuestros propios problemas nosotros, sin tropas extranjeras. Y los zapatistas no tenían ninguna simpatía por Huerta, lo estaban combatiendo con las armas en la mano. Ni los villistas tenían ninguna simpatía por Huerta, ni los constitucionalistas. Pero una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es que se quieran aprovechar de la situación para intervenir en otro país. ¿Sí? Creo que quién sabe qué hay que esperar de esta victoria de los talibanes, del califato islámico, como se denomina, y hay muchas cosas por resolver. En primer lugar, porque están tomando el poder con un discurso conciliador. Están diciendo que van a respetar propiedades, vidas y honor de todos. Están dando un discurso, pero todavía no sabemos si llegue un talibán modernizado que haya hecho una autocrítica y que tenga un pensamiento más moderno que los que hace 20 años eh, gobernaron ese país y fueron desalojados por la ocupación norteamericana. Creo que inevitablemente los Estados Unidos enfrentan una crisis política derivada de este paso. Los republicanos están lanzando la responsabilidad a Biden, pero son hipócritas porque el que inició la retirada fue Donald Trump y el que la cumple es Biden. ¿Por qué? Porque ya no querían queso, sino salir de la ratonera. Es decir, se tardaron, pero era simple y sencillamente el reconocimiento de un fracaso histórico. Derramaron miles de millones de dólares, el costo para la Unión Americana
algunos lo cuantifican en 2 billones de dólares, o sea, 2 millones de dólares. Dice nada más la enorme cantidad que desperdician. Miles de jóvenes norteamericanos asesinados, digo, muertos en combate, lisiados, muchos adictos van a regresar, muchas armas quedan en el mercado negro y ahora salen con la cola entre las patas, fundamentalmente los Estados Unidos, pero también sus mozos de estribos, la siempre cómplice Inglaterra, Alemania, España Francia, los países que secundaron la invasión. ¿Y quiénes están huyendo? Pues los que cooperaban con la invasión norteamericana, ¿no? Esos son los que están saliendo del país. ¿Quiénes? Reporteros, camarógrafos de ahí, de la prensa, choferes, personal doméstico o partidarios de la invasión extranjera. ¿Sí? Gente que llegó y los pensó eternos y quizás ahora temen la represalia, ¿no? Temen ejecuciones, pues son los temores propios de los que forman parte de los derrotados en una guerra violenta, ¿no? Entonces, pues el mundo va a estar pendiente de lo que vaya pasando en los próximos días. Fue increíble la rapidez con que se ocuparon las ciudades desde un bastión del sur de Afganistán que nunca perdieron, pero el avance ha sido impresionante. Se trata de tropas muy experimentadas, tropas entrenadas, y Afganistán en estos momentos pues es un otro Vietnam. Ya van varias veces que los norteamericanos salen con la cola entre las patas. En los 50 salieron así de Corea, ¿eh? Pero no aprendieron y se volvieron a meter en Vietnam. Volvieron a salir derrotados, huyendo. Y ahora lo hacen en Afganistán. Como también antes lo hicieron de Siria. En Siria prefirieron irse retirando con más suavidad, con más prudencia, ¿verdad? Sin la espectacularidad. ¿Y qué va a pasar? Sucede que la economía norteamericana necesita de las guerras. Es algo muy importante. Buena parte de la industria de los Estados Unidos, si estamos hablando de fuente de divisas, de recursos fiscales, de empleos, de circulante, pertenecen al mundo industrial. Le recomiendo mucho un libro de Víctor Perló sobre la industria militar de los Estados Unidos, que nos revela cómo las marcas que uno conoce como marcas de refrigeradores o de automóviles o de televisores, es decir, industrias que elaboran productos de consumo civil, como son televisores, refrigeradores, automóviles, internet, en realidad tienen sus mayores ganancias en la producción militar, en la industria bélica. La mayor parte de sus activos están invertidos, por ejemplo, la Westinghouse es una de las empresas, la Philips, muchas de esas. Entonces, necesitan guerras y por eso han ocasionado guerras. En la medida en que en la opinión pública norteamericana crece el rechazo a que los Estados Unidos invadan otros países por el enorme costo que han pagado, en esa misma medida el crimen organizado se ha convertido en mecanismo donde se vierte la industria bélica de los Estados Unidos, ¿sí? Pero no en las proporciones que producen las guerras. Por eso ya varios analistas se preguntan en dónde habrá la próxima guerra de los Estados Unidos. Son guerras planteadas
por las élites muy alejadas de esa posibilidad, ¿verdad? Sí, 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 estamos en espera que se sintonice Alfredo, Valadez. Esperamos que no se haya olvidado, pues fuimos compañeros en el sistema informativo Plata. Por eso tengo el conocimiento de su persona para decirle que es casi tan distraído como yo. Espero que no sea el caso, ¿verdad? De que se le haya olvidado que hoy teníamos una conversación al aire y esté en estos momentos en la cobertura de otro evento. Bueno, aquí estamos esperando. Y mientras tanto, pues bueno, le estamos dando a conocer que en Afganistán hay noticias en esa dirección. Están peligrando los diplomáticos de las embajadas occidentales y los norteamericanos están enviando tropas para proteger la evacuación de su embajada y la evacuación de los norteamericanos que residen en Afganistán, igualito que en Vietnam, y seguramente eso se da exactamente en el mismo momento en donde en las mismas condiciones que hubo en Vietnam. Ya estamos conectando con Alfredo Valadez para en vivo y en directo, ¿verdad? Alfredo, muy buenas noches, ¿cómo estás? No está todavía. Yo creo que no tiene abierta su cámara. ¿Mandé? Ay, esta tecnología que espero. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenas noches. Oye, Alfredo, hoy sentí orgullo de la buena, de un amigo, compañero de un proyecto periodístico. De muchos años. Iniciaste como periodista, ¿verdad? En el noticiero de Hablando en Plata. Y ahora veo Así es, que pues, Luis. una revista de investigación de tanta trayectoria como la revista Proceso publica fragmento de un libro tuyo que ahorita está en versión electrónica, pero que próximamente será impreso y que pues es la primera investigación profesional que yo conozco sobre el crimen organizado en Zacatecas, en su versión de contemporánea, es decir, a partir de la declaración de guerra que hizo Felipe Calderón y su impacto en Zacatecas, teniendo como tema central la batalla en Florencia de Benito Juárez. Es así, Alfredo. Yo quisiera preguntarte, Así es, estimado ¿cuáles Luis son los Medina. rasgos, cuáles son los rasgos principales de tu investigación? ¿Cuál es el núcleo básico de tu investigación? Bien, bueno, primero que nada, Luis, agradecerte la invitación a estar en tu programa que es muy seguido y visto no solo en Zacatecas, sino en otros estados de la República. Reiterarte también, pues con gusto que efectivamente yo me inicié como reportero en el Sistema Informativo Plata cuando todavía estábamos en el régimen de Arturo Romo Gutiérrez, y hace unos días comentabas algo a propósito de el director de la Policía Judicial de aquellos años, de este señor Calossi, un tipo que era temido, un tipo sobre el cual se hizo un juicio popular en Zacatecas, y efectivamente eran otros tiempos donde no imaginábamos las dimensiones que llegaría a tener Zacatecas en materia de delincuencia organizada, de inseguridad pública. Para mí ha sido un orgullo, siempre te lo he dicho en público y en privado, un agradecimiento total porque tú me diste la oportunidad de hacerme reportero en el Sistema Informativo Plata, tú y Francisco Esparza Acevedo, que también tuvo a bien darme algún respaldo académico a través de unos libros que él utilizó en la Escuela de Periodismo en Guadalajara. Y bueno, con todo este contexto general, efectivamente, yo tengo 24 años, voy a cumplir 24 años como corresponsal de la Jornada Nacional en el estado de Zacatecas, también he estado un tiempo en Nuevo León, pero paralelamente a este trabajo en el periódico La Jornada,
Tengo también algunos años ya, unos buenos años colaborando con la gente del semanario Proceso. Eso ha sido para mí otra escuela. La Jornada Nacional y Proceso han sido para mí otra escuela, otro nivel de exigencia, eh, otro nivel de responsabilidad y pues también hay que decirlo, otro nivel de peligrosidad, porque este país es un país donde todavía es difícil hacer periodismo de investigación, aunque sí se puede y muchos compañeros, colegas del país lo hacen. Debo decir también un poco en un argumento de, hay quienes me han cuestionado por qué el libro no salió publicado por La Jornada. En La Jornada tengo otro libro del año 2013 sobre minería, cuyo prologuista fue eh, otro maestro, Luis Hernández Navarro, coordinador editorial de opinión en La Jornada. Y bueno, lo que pasa es que en la jornada, en esta ocasión, hace 2 años, más de 2 años, 3 años que el proyecto ya estaba avanzado, me pidieron que buscara otra editorial porque los números rojos al final del sexenio de Peña Nieto en la jornada la tenían una crisis tremenda, terrible a la jornada. Y fue que toqué la puerta de Proceso y ellos muy amablemente me abrieron la puerta, al grado que hoy mi amigo reportero, ahora director de Proceso, Jorge Carrasco Araizaga, es quien me hizo el prólogo de este libro. El libro, ¿de qué habla el libro, estimado José Luis Medina Elizalde? El libro habla, en Zacatecas, según algunos cálculos que tengo yo, en Zacatecas el problema de la delincuencia organizada tiene aproximadamente 18 años. La presencia de los grupos de crimen organizado, hablando como tal, como organizaciones criminales que se superponen o intentan superponerse a las fuerzas del Estado. Recordarás aquel fatídico hecho del asesinato, el homicidio de Manuel Ortega, el pariente, cuando era subsecretario de gobierno en el régimen de Ricardo Monreal Ávila. En marzo del 2003 ocurrió aquel homicidio de algunos personajes que luego precisamente fueron detenidos y presos en Cieneguillas, acusados de vínculos con el crimen organizado. Entonces, en Zacatecas no es nuevo el tema del crimen organizado. Decir también, estimado Luis Medina, que hay medios nacionales e internacionales que con los recientes enfrentamientos en San Juan Capistrano, en Valparaíso, hace aproximadamente 2 meses, nuevas guerras fraticidas entre los cárteles de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, pusieron lamentablemente a Zacatecas de nueva cuenta en la óptica de los medios internacionales y nacionales, porque algunos compañeros periodistas internacionales cuestionaban, nos hablaban algunos compañeros en México sobre por qué en Zacatecas. Ellos creían que la paz reinaba en Zacatecas actualmente, cuando la realidad es que lamentablemente no ha sido así. Ya en el sistema informativo Plata, yo recuerdo con nostalgia que tú comentabas, donde había denuncias, secuestros, personas que habían sido secuestradas, se escapaban encontraban a la policía municipal, Sí. iban con la policía municipal a su casa, los regresaban con los criminales. Ya entonces se hablaba de estos problemas, aunque por supuesto eran muy pequeños en comparación con lo que ahora tenemos. Debo decirte que la Guerra de Florencia, que es el eje inicial de este libro, el eje principal del libro, aunque no hablamos solamente de Florencia, de la Guerra de Florencia, se produjo un viernes 11 de mayo del año 2011, hace exactamente 10 años, Luis, y fue la primera guerra importante, porque en ese momento en Zacatecas tenían un predominio terrible en Zacatecas el cártel de los Zetas. Tú sabes, ese cártel que se posicionó mucho en el régimen de Felipe Calderón Hinojosa. Para el año 2010-2011 eran un grupo criminal que tenía avasallada gran parte de la población en Zacatecas. Y en ese momento, a principios del año 2010-2011, surge un nuevo movimiento, si es que se le puede llamar así, de otro grupo insurgente ilegal, porque son grupos ilegales, son grupos criminales, eso nunca hay que perderlo de vista. Todos los grupos de la delincuencia organizada son grupos criminales y todos, desde mi óptica y perspectiva, deben ser como siempre, por siempre atacados por el Estado mexicano y por cualquier corporación de seguridad pública internacional, incluso, pues con la misma vehemencia. El asunto es que en aquel momento surgió lo que se le llamó los cárteles unidos. Ahora, en Michoacán, tú y la audiencia que nos ve se darán cuenta que en Michoacán está de moda el término de cárteles unidos porque hay un grupo importante de grupos del crimen organizado que están tratando de contener la entrada
de nueva cuenta de Jalisco Nueva Generación a Michoacán, a algunas regiones de Michoacán. Pues resulta que el término de Cárteles Unidos lo acuñaron aquí algunos de esos mismos cárteles en Zacatecas hace 10 años, cuando hicieron una sociedad muy extraña, el cártel del Golfo, el cártel de Sinaloa, el cártel del Milenio, la familia michoacana, entre otros. Ellos juntaron a un grupo de sicarios que mandaron a Zacatecas para hacer frente al cártel de los Zetas. Y el asunto fue que tuvieron un relativo éxito porque empezaron a sacar a los Zetas, empezando por la región de los Cañones de Zacatecas, concretamente con esa batalla de Florencia, una batalla donde participaron más de 200 sicarios, donde los integrantes de ambos bandos eran ex caiviles guatemaltecos, ex militares hondureños. También está corroborado que participaron ex militares mexicanos, ex policías federales mexicanos y estatales, y civiles que son adiestrados en estos campamentos o narcocampamentos, que en algún momento pues se decía que hubo hasta 300 reclutas en uno de estos campamentos aquí en el estado de Zacatecas. Decirte también que entre cosas interesantes de que están en el libro está una entrevista que logramos con el señor Francisco Ramírez Rodríguez, alias el comandante F1. Él era en aquella época el jefe del brazo armado del cártel del Golfo en el estado de Zacatecas, un tipo que era tan famoso que hasta el propio general Antelmo Rojas, ya en el gobierno de Miguel Alonso Reyes, Antelmo Rojas en el año 2013, 2014, denunciaba, un poco más adelante, 16 quizá, denunciaba que Panchito, el F1, tenía hasta un corrido con los Tucanes de Tijuana, que tenía millones de vistas en México y en Estados Unidos. Entonces, la entrevista con este personaje para el libro es importante porque revela la forma en cómo intervienen cómo piensan los líderes de las organizaciones criminales una guerra contra sus contrincantes y también cómo se ven respecto a la población. Y bueno, pues ellos también saben el aporte económico a comunidades marginales de todo el Pacífico del país. Es un tema, es un asunto que no es estrictamente novedoso, ni en Zacatecas, ni en cualquier zona serrana, prácticamente todo el Pacífico mexicano, ¿no? Lo vemos en Guerrero, lo vemos en Colima, en Michoacán, no se diga en Sonora o en Sinaloa, ¿no? El problema del crimen organizado en Zacatecas y en el país es terrible y nosotros pudimos obtener de primera fuente información, una entrevista que fui a realizar al sureste del estado de Zacatecas en el año 2014, Luis. Es decir, 3 años después de la guerra de Florencia se hizo esta entrevista con este personaje que yo lo digo con mucho respeto para los señores del crimen organizado, pero pues ellos no son la Madre Teresa de Calcuta, y ellos lo saben. El propio Panchito, el F1, él me decía, yo sé que soy un criminal, no quiero que mi familia ni mis hijos sigan este camino, y de alguna manera con esto justificaba el por qué accedió a darnos esta entrevista que le pedimos. ¿Por qué le pedimos esta entrevista que fue pues muy circunstancial? En el periodismo hay cosas, quizá los principales hits y jonrones en el periodismo en México y en el mundo son muy circunstanciales. A mí, haciendo la investigación ya del libro, a mí se me ofreció la posibilidad de entrevistar a un jefe, yo no sabía quién, a un jefe de uno de los grupos, para que me platicara cómo estuvo la guerra de Florencia. ¿Por qué? Porque había una enorme especulación, estimado Luis Medina, audiencia, de cuántos muertos hubo en aquel enfrentamiento. Incluso había corridos ante la ausencia de información del Estado mexicano. Me refiero al gobierno de Miguel Alonso Reyes y el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Esto ocurrió todavía, el enfrentamiento ocurrió a finales del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuando ya era gobernador de Zacatecas Miguel Alonso Reyes. Entonces, la total ausencia de información, como ocurre en la actualidad, nos obliga a muchos periodistas en este país a buscar fuentes informativas que llenen un vacío enorme que dejan frente a una sociedad que está desamparada en términos informativos. Tú sabes muy bien que el derecho a la información es una garantía constitucional con la que no cumplen los gobernadores, ni el presidente de la República actualmente, ni en el pasado menos.
Ahora tenemos más apertura que antes, pero falta más. Solamente como paréntesis, tenemos lo que ocurrió en los enfrentamientos de San Juan Capistrano en Valparaíso hace 2 meses, cuando el gobierno del estado primero dijo que no había muertos, después reconoció que había 18 muertos y finalmente, por fuentes de la propia Fiscalía del Estado, nos enteramos que habían ocurrido 55 muertes de policías investigadores de Zacatecas que tienen una responsabilidad importante en las investigaciones, pero que además son seres humanos, al igual que los militares, al igual que los policías. Los policías de Zacatecas, muchos son seres humanos que han perdido no solamente su calidad de vida, han perdido su comunicación familiar, algunos de ellos han visto destruidos sus familias, al igual que muchos militares y policías, porque la carga de trabajo en las corporaciones de seguridad pública, y eso es de lo que poco se habla, yo recuerdo que desde el Sistema Informativo Plata se hacía un hincapié de eso por parte tuya, que eras el titular de los noticieros, de cómo no se piensa a veces en qué tipo de vida lleva el policía, cuánto gana, qué salarios miserables tienen a veces los soldados, las jornadas laborales que llevan. Debo decirte, Luis, que yo tengo ya varios años percibiendo en Zacatecas, en Nuevo León, donde también he tenido oportunidad de trabajar, he percibido ya un terrible cansancio de los integrantes de las corporaciones respecto a esta guerra. Por eso en el prólogo, en el inicio del libro, abrimos con un pensamiento de Sun Tzu, aquel general chino del año 547 aproximadamente antes de Cristo, que decía, Sun Tzu decía, no hay guerras prolongadas que beneficien a nadie. O sea, las guerras prolongadas no benefician a nadie. Y en Zacatecas y en México tenemos ya un hartazgo social importante por el cual nadie entiende de qué sirven estas muertes inútiles. Las entrevistas, como la entrevista, vienen varias entrevistas contenidas en este libro, está respaldado el libro también por información oficial de la Fiscalía General de la República, entonces Procuraduría General de la República, tenemos información del Ejército Mexicano que conseguimos gracias a esos contactos de militares conscientes de que esto no es normal, de que en un estado normal no ocurre esto. Yo platicaba con algunos compañeros, Luis, de cómo el problema del narcotráfico es un problema que tienen todos los países del mundo, incluidos los del primer mundo, los del tercer mundo o países en desarrollo. El problema es que en México, tenemos una violencia inusitada que no hay en ningún otro país del mundo y una ola de muertes que es necesario terminar. Alfredo, el comandante F1 es el que tenía una amplia base social acá por el cañón de Juchipila, por Jalpa. Sí, es el mismo. Él es originario. Él es originario, él nació es algo que informamos pues en el propio libro, viene ese dato. Él nació en la ciudad de Aguascalientes, pero al segundo o tercer día su familia se lo llevó a Jalpa, de donde su familia es originaria. Él nació en Aguascalientes, pero él se considera totalmente vecino de Jalpa. Y esta característica, fíjate, Luis, que él, pues también circunstancialmente, entiendo yo, él se convierte en integrante del crimen organizado, como mucha gente que por la falta de trabajo, por la falta de empleos, se involucran en el tema del crimen organizado. Habrá gente que lo hace por ambición, por dinero. Hay otras personas que entran obligadas por las circunstancias socioeconómicas que tienen. Yo no sé cuáles hayan sido las razones que tuvo Panchito el F1 para ser líder de este grupo delincuencial. Lo que sí me dijo él es que, y lo que yo veo, es que por ser un habitante local, por ser miembro de una comunidad local, él intentó hacer una suerte de Robin Hood y mucha gente lo veía como un Robin Hood. Por supuesto que no es ningún Robin Hood. Sí. Por supuesto que no es ningún Robin Hood, no es ningún héroe Francisco Ramírez Rodríguez, alias el F1, pero nos hizo el favor me refiero a la sociedad, de abrirnos una ventana de oportunidad para conocer cómo piensan ellos, qué piensa el crimen organizado de esta guerra fratricida, porque debo decirte que es una entrevista que rayó por algunos momentos
no solamente en los detalles de la guerra de Florencia, donde hubo 77 muertos. Una batalla que empezó a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana y terminó cerca de las 2 de la tarde. Entonces, nos empezó a dar datos que ni la Fiscalía ni la Secretaría de Seguridad Pública nunca nos dieron. Nos dio información detallada, quiénes participaron, qué tipo de armamento llevaban ambos grupos criminales. En este caso, los Zetas se enfrentaron. Los Zetas que enviaron convoys, los Zetas, desde Fresnillo, Zacatecas, hasta los cañones de Juchipila y Tlaltenango para enfrentar a la gente de los cárteles unidos. Después del combate de Florencia y Benito Juárez, se rompió esa alianza de cárteles unidos porque, a palabras de este líder criminal, ya habían cumplido su trabajo de entrar a Zacatecas. Su tarea era entrar a Zacatecas. Una vez que entraron y se posicionaron de una parte, de un territorio de Zacatecas, la gente de Sinaloa regresó a su lugar. O sea, imagínate qué tipo de alianzas criminales tan interesantes se han tejido al amparo de la impunidad que hay en grandes territorios de este país, al vacío de poder que han llenado desde muchos años los grupos criminales. El asunto es que además de darnos detalles de cómo ocurrió la batalla de Florencia, nos da detalles sobre política, opiniones sobre economía, cómo funcionan las economías en las comunidades rurales, cómo es que ellos contratan a mucha población de los ranchos en la serranía. Dice, yo nunca he visto al gobierno por acá, nosotros vamos a donde ni el diablo se asomó. Hay términos que maneja así. Y entonces es un tipo que está preso actualmente. Hace aproximadamente 3 años fue hecho prisionero por el ejército mexicano en Nayarit y se encuentra preso, hasta donde yo sé, en una cárcel federal del estado de Durango. Su jefe de él, el señor Antonio Rodríguez, también alias el Hamburguesa, este señor, que era su jefe, de hecho, era el líder del cártel del Golfo en Zacatecas. De Él se Tabasco, Zacatecas. ¿Perdón? De Tabasco, Zacatecas. Y bueno, de hecho, hay versiones de que era de Tabasco, Zacatecas, hay otras versiones de que era de Miguel Alemán, Tamaulipas, pero lo cierto, Luis, es que era un líder que el propio ejército mexicano reconoció en una conferencia de prensa que dio Antelmo Rojas, entonces director, jefe militar de la zona militar de Guadalupe, Zacatecas. El propio Antelmo Rojas, general del ejército, hablaba con cierta admiración. Dice, no, dice, este Hamburguesa es líder del cártel del Golfo desde Miguel Alemán, Coahuila, parte de Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Imagínate el nivel, la dimensión de criminales que han ocupado el territorio de Zacatecas. ¿Por qué ha sido posible esto? Entre otras cosas, por la enorme dispersión territorial de la muy baja población que tenemos en Zacatecas. Zacatecas es un estado muy despoblado. Hay regiones hacia las que uno maneja y durante decenas de kilómetros no te encuentras ninguna comunidad, y la que te encuentras está semivacía por la migración internacional o bien por la delincuencia y la violencia. Pues se nos vino el tiempo encima, Alfredo. Tú sabes lo que es esto, la dictadura del tiempo, pero ya tendremos ocasión de darle seguimiento. Vamos a leerlo en versión electrónica, tu libro, pero antes quiero hacer un sincero reconocimiento por esta aportación que haces para conocer una realidad sobre la que nadie se ha metido con ese profesionalismo, esa acuciosidad que te caracteriza. Y bueno, pues, de veras es un orgullo haber compartido contigo una etapa de tu trayectoria profesional cuando fuimos compañeros en un espacio noticioso que ejerció el periodismo con un espíritu muy independiente, muy crítico, y que pues ahí dejó constancia de que sí se podía. Claro. Luis, si me permites en unos pocos segundos, nada más una parte importante Claro. para mí como autor del libro, para Proceso también creo yo, es el hecho de que dentro del libro incluimos además algunas versiones de la gente del cártel de los Zetas que se difundieron en un portal que fue muy polémico durante años en Zacatecas, pero que aportaba información que el gobierno, una vez más, sobre la que el gobierno guardaba silencio. Me refiero al portal Acceso SAC, un portal de internet en Facebook que difundía cosas impresionantes, novedosas, que ocasionaron incluso en algún momento la indignación y molestia del general Salvador Cienfuegos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque
en este portal de acceso SAC llegaron a difundir y revelar en 2 ocasiones que Panchito, el F1, había sido detenido en el cañón de Jalpa y había sido liberado. Y la gente de los Zetas denunciaba, y con nombres y apellidos, con detalles de los vehículos, con detalles del armamento, incluso con nombres de los militares que habían participado, decían, Panchito el F1 fue detenido por el ejército y fue liberado. En 2 ocasiones documentaron eso, y la segunda ocasión incluso motivó a que el general Antelmo Yáñez ofreció una conferencia de prensa inusual en la zona militar de Zacatecas para deslindarse de esa presunta captura y posterior liberación. Es decir, nosotros buscamos equilibrar, como es obligación de todo periodista, de todo medio, equilibrar las posturas. No vemos a Panchito del F1, tampoco al Cártel del Golfo como héroes o como redentores de una sociedad que es golpeada por los grupos criminales por igual. Todos los cárteles, llámense Sinaloa, llámese Jalisco, llámese Michoacán, llámese Golfo, todos los cárteles son grupos criminales que atentan contra la sociedad y que, insisto, dentro del gobierno mexicano es uno de los grandes pendientes en nuestra actualidad. Nosotros, por lo pronto, en el libro procuramos equilibrarlo todo, dar versiones críticas incluso de la postura del ejército, porque vemos que en Zacatecas la militarización no ha funcionado. En el libro hablamos de la militarización de Miguel Alonso, cómo endeudó al Estado, cómo creció la deuda pública de Zacatecas, gracias a los empréstitos que con la banca privada contrató el gobernador Miguel Alonso para construir bases militares y se prometía que esa era la solución. La realidad es que hoy ni Zacatecas, ni Guadalupe, donde hay base militar, ni Fresnillo, ni Jalpa, ni Tlaltenango, son tampoco ciudades seguras. ¿Por qué? Porque la realidad es que el crimen organizado ha operado impunemente a pesar de la militarización de Zacatecas. Es una posición crítica, sabemos que a muchos militares no les va a gustar esto a los militares de alto rango, pero a los militares de a pie, a los soldados, ellos son los mismos seres humanos que están cansados y fastidiados de esta guerra y que en muchas ocasiones buscan medios como la Jornada Nacional, como propio proceso, como el Reforma, como el Universal, para denunciar múltiples atrocidades que sufren. Gracias, Luis, de verdad, por esta oportunidad. Muchas gracias, Alfredo. Ya tendremos ocasión de darle seguimiento a esta muy interesante plática, ¿eh? Te lo agradezco mucho y mis felicitaciones, mi reconocimiento a tu excelente trabajo periodístico. Muchísimas gracias, Luis. Un gusto Hasta estar luego. contigo. Gracias, hasta luego. Bien, pues es Alfredo Valadez, corresponsal de La Jornada, autor de un libro sobre el crimen organizado en Zacatecas, que le recomendamos mucho. Yo ya habré de comentarlo. Bueno, ya se acabó el tiempo. Muchas gracias. Mañana estaré con usted a las 8 en punto. Mientras tanto, dispóngase a vivir una grata noche. Yo me lo propongo. Hasta luego.